Buenas tardes y, bueno, disculpad el retraso, pero, bueno, son fallos técnicos que hay que asumir. Bueno, en esta mesa redonda, es ya la última del día, se va a tratar la responsabilidad social empresarial desde ambos ámbitos, desde varios ámbitos, desde el ámbito académico, ámbito empresarial de empresas ordinarias, empresas que apuestan, o grupos de empresas sociales que apuestan dentro del tejido asociativo a luchar por las personas con discapacidad, y también desde pues, la parte más social de la banca, ¿vale? Seguramente ya en las distintas ponencias que se han desarrollado habéis oído hablar, bueno, pues, de la responsabilidad social empresarial desde el Club de Empresas Socialmente Responsables de Castilla-La Mancha. Creo recordar que ha sido Pedro Jiménez Esteve, de Cátedra Santander, quien ha hecho referencia pues a empresas que están implicadas en esta labor tan importante, y es lo que queremos trasladar aquí. Queremos trasladar pues, una pequeña representación de este club, que son ya más de 40 empresas e instituciones, bueno, que apuestan por la responsabilidad social en todas sus vertientes. Sostenibilidad económica, como se ha dicho, sostenibilidad social, por supuesto, y sostenibilidad medioambiental. Bueno, para ello os voy a dar unas pequeñas pinceladas de los representantes que tenemos aquí en la mesa. Y, en primer lugar, pues voy a presentar a la responsable en la Universidad de Castilla-La Mancha de llevar a cabo estas políticas de responsabilidad social empresarial, como es Fátima Guadamillas. Ella es vicerrectora de Internacionalización y Formación Permanente, pero, bueno, es profesora titular también del área de Organización de Empresa, nada menos que del año 91. Es doctora desde el año 96 en Ciencias Económicas y Empresariales. Lidera, es investigadora principal del Grupo Grokis. Os hablará un poquito de las líneas de investigación que llevan a cabo. Pero principalmente se dirige su investigación al análisis de efecto de estrategias de conocimiento en los resultados empresariales, a las relaciones entre responsabilidad social en la empresa e innovación, y también a las alianzas estratégicas en el ámbito de las empresas intensivas en tecnología y conocimiento. La labor que desarrolla, tanto como profesora como investigadora, pues se complementa con la labor de gestión, porque, como he comentado, es vicerrectora de Internacionalización y Formación Permanente, pero antes de llevar a cabo las responsabilidades de vicerrectorado, pues del 2008 a 2011 fue vicerrectora también de Docencia y Relaciones Internacionales, y también forma parte, es miembro de la Comisión Académica del Máster de Estrategia y Marketing de Empresas desde el 2009. Ni que decir que tiene que, bueno, es un gran currículum, muy extenso, por lo tanto tenemos que resumir al máximo para dar pues continuidad también a la mesa y que no se demore más en el tiempo. En segundo lugar, y bueno, pues de la mano de la empresa, como es el Corte Inglés, ubicada aquí en Albacete, tenemos a Víctor Hernández, que, bueno, está desarrollando la labor de comunicación, de director, mejor dicho, en comunicación y relaciones institucionales del Corte Inglés, pero en Castilla-La Mancha. Su experiencia, bueno, decir primero que, aunque académicamente su formación académica, su formación universitaria es de interpretación y artes escénicas, él, bueno, pues tiene la experiencia profesional muy dilatada en el mundo de la comunicación. Ha estado relacionado pues, en medios de comunicación, de radio, prensa, televisión. Ha trabajado como redactor, presentador, director en medios como La COPE, Visión 6, Televisión de Albacete, Cadena SER, Localia, Onda Cero, Grupo Vocento, entre otros muchos. Desde 2008, y es por lo que nos va a dar su visión de la responsabilidad social empresarial, en esta mesa redonda ocupa el cargo, como he comentado, de director de comunicación y relaciones institucionales del Corte Inglés en Castilla-La Mancha. Es una empresa que, todos sabemos que está muy comprometida con la labor social y
bueno, pues ni que decir tiene que la Universidad de Castilla-La Mancha tiene una relación muy importante con esta empresa y, sobre todo, me consta y por propia experiencia que desde estos 2 últimos años la relación ha sido demasiado estrecha, pero pues en relación al programa que se ha estado hablando de Incluye Inserto CLM, ellos acogen de buen grado a alumnos para hacer sus prácticas en el Corte Inglés y, es más, este año pues, ha incrementado esa relación. ¿En qué sentido? Bueno, pues en formación dual. Ellos, como profesionales, parte de los responsables de los puestos de trabajo que dan acogida a estos alumnos, han venido a la universidad a dar talleres profesionalizantes para favorecer aún más, si cabe, pues la inserción en el mundo laboral de personas con discapacidad intelectual. Por lo tanto, muchísimas gracias. En tercer lugar, tenemos a Encarnación Rodríguez Cáceres. Ella es presidenta de AMIAF, una asociación de las mayoritarias de aquí de Albacete, y del grupo de empresas sociales integrantes también en la asociación AMIAF. Esta asociación cuenta nada menos con 10 centros especiales de empleo, de los que es única propietaria también. Es licenciada en Derecho y diplomada en Relaciones Laborales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Sus inicios en esta empresa fueron pues muy de puntillitas. Ella, nada menos, si no me equivoco, fue en el año 99 cuando comenzaste, ¿no? Y comenzó como teleoperadora de un servicio integral de apoyo a las personas con discapacidad. Enseguida se dio cuenta pues que faltaba un departamento que cubriera pues el ámbito jurídico-laboral y recursos humanos. Se puso a trabajar y ha estado de responsable pues, muchísimos años. En estos momentos, como he comentado, es la presidenta de AMIAF, pero tiene otros cargos o representa a AMIAF en otros consejos, como el Consejo de Sostenibilidad de la ciudad de Albacete, que es donde representa al Consejo Municipal de Deportes, en el Consejo Local de la Discapacidad representando a AMIAF, en la Junta Directiva de Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, COCENFE Albacete, en la Confederación Regional de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Castilla-La Mancha Inclusiva, en la Asociación de Mujeres Empresarias de Albacete y Provincia, AMEPAP, en la Federación de Asociaciones para la Promoción de las Mujeres con Discapacidad, LUNA Albacete y LUNA Castilla-La Mancha, en la Confederación de Mujeres con Discapacidad de España, CEMUDIS, en la Ejecutiva de COCENFE Nacional, que ostenta en estos momentos el cargo de secretario de Finanzas, y desde el año pasado también es patrona de la Fundación 11. ¿Vale? Muchísimas gracias. Por último, Beatriz Fajardo. Ella, como he comentado, es la que va a dar la visión de la cara más social de la banca. Es directora de Trío 2 Ban en Castilla-La Mancha. Es licenciada también en Ciencias Económicas y Empresariales y en Humanidades por la Universidad de Castilla-La Mancha. Tiene pues un curso entre muchos cursos, uno de posgrado, es especialista universitaria en Unión Económica y Monetaria Europea por la UNED. Y, experiencia profesional, tiene una dilatada experiencia en el mundo de la banca, pero ella nos va a comentar su visión de lo que es Trío 2 Ban y de lo que lleva a cabo, qué proyectos lleva a cabo de responsabilidad social empresarial. Ni que decir tiene que Trío 2 Ban, ya se ha comentado también, que en su propio ADN lleva lo que es la responsabilidad. No hay que decir que hace responsabilidad, sino que son responsables socialmente como banca ética, que es como se define, ¿no? Una de las definiciones. Y, ya os comentará ella más de Trío 2 Ban. Muchísimas gracias a todos y al final vamos a hacer un turno de preguntas, como se está llevando a cabo en las demás mesas redondas. Y nada más. Le cedo la palabra a Fátima Guadamiñas, en primer lugar. Muchísimas gracias, Carmen, y muchísimas gracias también a Juani, a la otra directora del curso. Tengo que decir que tu amabilidad con mi currículum ha sido mucha. Yo no soy responsable de la responsabilidad social en la universidad, es el vicerrectorado de Estudiantes y Responsabilidad Social. Pero en el fondo los que estamos aquí creemos que la responsabilidad es algo transversal
en la que nos tenemos que implicar todos. Así que gracias por la invitación a este curso. Muchas gracias además por el enfoque que habéis dado. He estado viendo el enfoque que es muy complementario en todos los aspectos, porque aquí se ha tratado la responsabilidad social desde el punto de vista de ONG, de la administración pública, de la propia universidad. Y yo voy a dar una visión que tiene que ver con el mundo de la empresa y espero no pasarme de tiempo. ¿Por qué estamos aquí o por qué estoy aquí en este momento? Yo, aparte de la experiencia en gestión, como profesora, yo he sido profesora de dirección de empresas y organización de empresas, siempre de recursos humanos, etcétera, siempre quiero decir toda mi trayectoria académica. Entonces, en las asignaturas que nosotros explicábamos, la economía, tal y como la explicábamos, la economía vista desde el punto de vista de la empresa, pues explicábamos el principio clásico, el máximo beneficio, las empresas trabajan para el máximo beneficio, etcétera, etcétera. Ese era el principio neoclásico de la economía. Llega un momento en que dices, empiezan, sobre todo a partir del año 2000, una cascada de escándalos, de sucesos, de ruina de muchas empresas, de destrucción de puestos de trabajo, etcétera, que no fallaban en lo productivo, estaban fallando en la parte de la ética y de la responsabilidad social. Entonces, en ese momento empezamos, digamos, a trabajar más sistemáticamente con los temas de responsabilidad social y ética empresarial, porque esa palabra tampoco hay que tenerla miedo. Es un trasfondo que está en muchas decisiones que se toman y que toma alguien dentro de las empresas. Entonces, empezamos a pensar que había también que trabajar en ese tema. Y desde el punto de vista de la dirección de empresas, pues nos encontrábamos a gente que estaba arruinando empresas, haciendo que se perdieran puestos de trabajo, dejando a la gente en la calle y a los acreedores en bancarrota, etcétera, y tenían una formación académica excelente. Luego, la formación académica le faltaba algo. Y estábamos convencidos de que de las facultades no se puede salir, por lo menos de las facultades de economía, pero tampoco de muchas otras, no se puede salir sin que hayan oído hablar los que van a tomar decisiones en las empresas y que van a ser futuros directivos, sin que hayan oído hablar de temas que tienen que ver con la responsabilidad social. Es decir, hay algo más. Las decisiones que se toman en las empresas afectan mucho a la vida de las personas, a las que están dentro muchísimo, pero a las que están fuera también. Entonces, hay una manera nueva de dirigir. Esto he puesto aquí una cita que es de Peter Drucker, que es uno de los principales, digamos, dentro del ámbito de la dirección de empresa, uno de los principales gurús. Y él ya habla de que, después de las cosas que están pasando en los próximos años, quien dirija empresas y quien tome decisiones en las empresas tiene que tener, junto con una formación amplia en los temas de finanzas, de marketing, de todo lo que es necesario, tiene que tener también esa visión. Por eso empezamos a poner la asignatura optativa de ética y responsabilidad social y empezamos a trabajar con esos temas. Por eso estamos aquí. La responsabilidad social, ¿qué es? Pues en una empresa, como digo, en este curso se han tratado desde distintos puntos de vista. Primero, ¿qué es una empresa hoy en día? Porque nosotros decíamos, la empresa es un conjunto de recursos que tiene que generar el máximo beneficio. Y lo del máximo beneficio estaba bien cuando estábamos hablando hace un siglo de empresas. Tengo una mosca. Cuando estábamos hablando hace un siglo de empresas que trabajaban para los accionistas y que lo difícil era conseguir capital. Entonces trabajaban movidos por el máximo beneficio. Pero esa no es la realidad. Si todos los directivos hoy en día, si todos los directivos los estamos oyendo hablar del talento, de que lo importante son las personas, de que trabajan para las personas, pues entonces los objetivos de la empresa serán otros. Por eso he puesto aquí una definición de empresa que precisamente no es de un académico, sino que es de un directivo. Este es Giovanni Angeli, que es un directivo de Fiat, la desgraciada familia Angeli de la que tanto se habla y que son los dueños de la empresa Fiat. Y he resaltado algunas palabras que tienen que ver con lo que después va a ser la responsabilidad social de una empresa. La empresa está formada por personas, para empezar. Personas que tienen motivaciones, intereses, circunstancias que evolucionan a lo largo de la vida, que pueden tener una discapacidad o no pueden tener una discapacidad, es decir, por personas con diferentes historias y diferentes culturas. Yo esto se lo digo siempre a mis estudiantes, no van a trabajar en una empresa donde la gente sea toda como sus amigos, habrá gente de distintas edades, de distintas procedencias, de distintas culturas, etcétera. Con diferentes aspiraciones, eso es muy importante. Porque cuando luego nosotros hablamos tanto de la motivación y de atraer el talento y de retener el talento,
Si no conoces las motivaciones de las personas, difícilmente las vas a poder atraer y menos las vas a poder retener. No sé si voy un poco deprisa. Veo un poquito de agua. Bueno, como digo, con diferentes aspiraciones, eso está marcado porque esas aspiraciones hay que conocerlas para después motivarlas, diferentes trabajos, y todas esas personas tienen que hacer un milagro que es trabajar juntos y obtener resultados, porque una empresa se mantiene en el tiempo si obtiene resultados que le permiten la supervivencia, en eso tampoco nos podemos engañar. Pero sobre todo, hoy y mañana, es decir, la responsabilidad social yo creo que tiene un aspecto muy importante dentro de una empresa, que es pensar en el largo plazo. Cuando se piensa a corto plazo se cometen muchos errores, en la vida y en las empresas también. Pues ese pensamiento a largo plazo es una cosa importante en la empresa. Por lo tanto, desde ese punto de vista, ¿qué es la responsabilidad social aplicada en la empresa? Pues es un compromiso voluntario. Aquí me imagino, yo no puedo estar todo el tiempo, pero me imagino que se ha hablado mucho de las leyes, de las normas. Las normas y la ética, las normas y la responsabilidad social, las leyes de cada país, a veces son líneas que convergen, a veces divergen y a veces son líneas paralelas que nunca se tocan. Y además las empresas que más generan en temas de responsabilidad social, en positivo y en negativo, muchas de ellas son multinacionales y actúan en distintos países que tienen una legislación, aquí se estaba diciendo antes, muy distinta en la inclusión, muy distinta en el medio ambiente, etc. Entonces, la ley no nos vale para todo. O sea, es positivo que la ley vaya trabajando, pero las modificaciones legales muchas veces vienen en la sociedad después de un cambio de mentalidad. O sea, porque la sociedad va pidiendo más conciencia en tema de medio ambiente, porque va pidiendo más conciencia en el tema de la inclusión y después viene la ley. No se adelanta muchas veces, sino que los cambios vienen primero en la sociedad, son cambios de mentalidad. Por eso digo que es un compromiso voluntario. La ley es la base que hay que cumplir. Después es voluntario aplicar determinadas cosas de responsabilidad social desde mi punto de vista. ¿Y en qué aspectos? Pues en temas económicos, sociales y medioambientales. Y que se preocupe el interés de todos los que participan en una empresa, de los propietarios, de los empleados, de los clientes, de la sociedad en general. Porque en la medida que todos esos grupos vean sus intereses cumplidos, se mantendrán en la empresa. Y son muchos, y son tan importantes los empleados como los clientes, los proveedores, etc. Y un aspecto que yo quiero resaltar, no es un problema solo de grandes empresas, porque podemos pensar, pues el Corte Inglés, no sé, los bancos pueden hacer muchas políticas de responsabilidad social. Desde mi punto de vista es sobre todo un cambio de mentalidad, una forma de dirigir diferente la empresa, y eso está también al alcance de las pymes. Es un cambio de mentalidad que cada uno luego aplicará en función de su negocio, en función de los grupos que tenga, etc. Por lo tanto, también está al alcance de la pyme. Es, por tanto, satisfacer las necesidades de todos los que forman parte de la organización con eficiencia, creando valor, etc., y manteniendo la continuidad de la empresa en el tiempo. Eso lo digo, en largo plazo, tú puedes engañar a un cliente a corto plazo, tú puedes tratar a los empleados mal, no cumplir sus aspiraciones a corto plazo. A largo plazo no funciona nada. Quiero decir, si piensas a largo plazo, normalmente no vas a tomar ese tipo de decisiones poco éticas. Yo también voy a decir una cosa, desde mi punto de vista, de mi orientación, jamás veo esto ni como simplemente cumplir la ley, ya he dicho que la ley hay que cumplirla, pero es la base. Esto es un compromiso voluntario. Yo me imagino que las empresas que están aquí han tomado y muchas otras han tomado unas decisiones en responsabilidad social de manera voluntaria, como una manera, digamos, de adelantarse a los cambios legales o como un compromiso social y ético. Y luego también otra cosa, yo nunca creo que esto deba plantearse como algo incompatible con los resultados de la empresa o incompatible con los beneficios, porque vamos mal. Vamos mal. Si una empresa piensa que va a ser más competitiva, si aplica políticas poco éticas o poco responsables, vamos mal. Yo creo que es un error. Es al revés. Aquí la ponente anterior estaba hablando precisamente de innovación aplicada también al tema de la discapacidad. Es decir, lo que hacemos es dirigir mejor, adelantarnos a los cambios sociales, innovar teniendo en cuenta eso, motivar a la gente que trabaja con nosotros, es decir, nunca lo haría incompatible con el beneficio. Y una cosa muy importante,
Yo creo mucho en la figura del liderazgo, también en la empresa, porque las empresas, sobre todo a raíz de muchos escándalos, se ha desarrollado una cosa que yo hace años me sorprendía cuando lo escuchaba, como por ejemplo el derecho penal económico. El derecho penal económico y el derecho penal aplicado a una empresa, etcétera. Siempre tenemos la idea de que el penal es para los crímenes, los robos, ¿no? Bueno, pues el penal económico, etcétera, que se ha desarrollado pues a raíz de todo lo que nos ha pasado desde el año 2000. Empezó el caso de Enron, pero fue Parmalat, fue Accenture, fue WorldCom, fueron grandes, y luego las nuestras. Nosotros hablamos de empresas de fuera para no hablar de los, digamos, de los nacionales, pero nosotros también hemos tenido nuestra finsa y hemos tenido muchas cosas, ¿no? Entonces, se desarrolla todo eso. Las empresas pueden pagar y pueden, digamos, asumir las consecuencias de una actuación negativa, pero las decisiones en la empresa las toma alguien. Alguien las toma, alguien decide que esos productos se hacen de esa manera, alguien decide que se hacen estas políticas de inserción laboral o que no se hacen, las toma alguien. Entonces, la figura del liderazgo dentro de cada empresa es fundamental. Los líderes marcan la política, los líderes comunican lo que quieren, los líderes motivan, los líderes, quiero decir, educan. Nos estamos educando y estamos aprendiendo a lo largo de toda nuestra vida. En las empresas también aprendemos con el trabajo. Por lo tanto, la figura del líder lleva a una empresa a la bancarrota o hace que una empresa cambie de rumbo y que tenga... Por eso es tan importante muchas veces cuando explicamos la cultura, que la cultura de la empresa sea compatible con esa responsabilidad social y con esa ética. Por eso nosotros también cuando vemos empresas que tienen un fuerte componente de cultura personal, es decir, un fundador muy fuerte y ese fundador desaparece, muchas veces no se transmiten bien esos valores del fundador, porque el líder tiene mucha importancia. Por supuesto, para las empresas la responsabilidad social se enmarca dentro de los grandes objetivos de desarrollo sostenible y las empresas pueden contribuir mucho a esos objetivos. Y sobre todo, como digo, porque estamos hablando de lo mismo las grandes crisis que los grandes aspectos positivos, los han creado empresas que tienen algunas veces un producto interior, un volumen de facturación que supera el Producto Interior Bruto de un país, que están en muchos países, que generan mucho empleo, que pueden generar grandes problemas económicos. Entonces, este es, digamos, el marco de funcionamiento que son los ODS, pero luego teniendo en cuenta muchos aspectos que puede cubrir una empresa, todos los temas que tienen que ver con derechos humanos hacia adentro, las prácticas de gestión justa, la preocupación por los consumidores, por la sociedad, por el medio ambiente, por el gobierno corporativo, etcétera. Para mí es muy importante, lo mismo en las políticas que en la comunicación de esas políticas, comunicar hacia adentro y hacia afuera. Y actuar hacia afuera, pero también hacia adentro. No creo que las empresas no creo en las empresas que están preocupadas de grandes causas que tienen que ver con el medio ambiente tal, y el trato a los empleados no es el correcto. O sea, no creo eso. Primero, lo de dentro tiene que ser también coherente con lo que estás haciendo en general. Y todos estos serían los grupos de interés a los que de alguna manera afectaría digamos, las políticas de responsabilidad que sigan las empresas. Unos más y otros menos, unos más cercanos y otros menos, pero cuando hablamos de grandes empresas, desde luego se ven afectados todos. Hablamos, por lo tanto, de una nueva forma de dirigir una empresa, con una triple cuenta de resultados que no sabemos hacer, porque en la medición de todo esto se avanza muy poco, porque son intangibles. Pero bueno, las empresas tienen sus departamentos y hacen sus memorias de responsabilidad social donde también ponen en valor ese trabajo que hacen. Y si las empresas deciden dedicar recursos humanos y tiempo, etcétera, a hacer esas memorias es porque también le ven un valor a comunicar esas políticas que aplican. Eso hace referencia sobre todo al concepto ese, que todo esto es tan amplio que yo voy a ir un poquito deprisa y un poquito resumido, pero hace referencia a ese concepto amplio que es la sostenibilidad, que es una de las claves, yo creo, de la dirección de empresas actual. Por una parte económica,
al servicio de la eficiencia, que es maximizar el valor social, el valor para los propietarios, etcétera, pero también sostenibilidad social, y aquí entraría también todo el tema que tiene que ver con los recursos humanos, con las personas que trabajan en la empresa. La empresa no deja de ser, como dice ahí, una comunidad dentro de una comunidad, con una cultura propia, con unas relaciones entre las personas, con personas que van a ver sus expectativas vitales también cumplidas más o menos en la empresa, etcétera. Y, por supuesto, el tema medioambiental, que no es el objeto de hoy, pero es un problema también importante. ¿Por qué razones aplicar? No quiero pasarme del tiempo, voy a resumir un poquito esto. ¿Por qué razones aplicar la ética y la responsabilidad social a las decisiones en una empresa? ¿Por qué razones? Porque al final un directivo tiene que presentar unos resultados, la empresa tiene que crecer, tiene que competir con otra, tiene que competir en un entorno globalizado. Todo eso es lo que le permite la supervivencia, por supuesto. ¿Por qué? Yo voy a decir algunas razones por las que creo que esto beneficia a la empresa. No solamente no es incompatible con el beneficio, sino que la beneficia. Por una parte, los grupos de interés. Es más fácil dirigir bien. Tú puedes explicar mejor a tus empleados que estás haciendo una política de inclusión que explicarles que no la estás haciendo. Es más fácil decir que aquí hay un plan de carreras, que aquí se va a luchar por los recursos humanos. Todo esto no me da tiempo a explicarlo, pero imaginaros la actitud que han tenido las empresas en la crisis. La crisis nos ha enseñado muchas cosas, o nos debería haber enseñado muchas cosas. Nosotros hemos visto consultoras que rápidamente caía el volumen de trabajo y despedían a una gran parte de la plantilla. Adiós los puestos de trabajo, pero la consultora no va a ser la misma cuando se recupere el volumen de trabajo. Porque has despedido a gente, todo eso del talento que tanto hablas, etcétera, has despedido a gente con 10 años de experiencia, que son bastante irreemplazables esa plantilla. Y ha habido otras que aguantaban y reducían y pagaban de otra manera y se ponían a hacer cosas. Cuando ha venido la recuperación económica, unas están mucho mejor preparadas que otras para sobrevivir. Por lo tanto, los empleados han sido, digamos, favorecidos. Además, los empleados, su compromiso con la empresa aumenta, porque dice, es la empresa que me ha mantenido cuando lo estaban pasando mal. Y no, a la primera de cambio ha hecho lo contrario. Ayuda, por lo tanto, a generar confianza, a reducir riesgos. Contribuye a dos cosas que son importantísimas en la empresa, la legitimidad y la reputación. Estos son cosas intangibles, pero nadie duda que afectan a la cuenta de resultados. Cuando una empresa tiene una reputación de empresa poco responsable, termina afectando a las cuentas de resultados. Por eso digo que no es incompatible. Es un intangible, pero acaba afectando también. La imagen de la empresa y el reconocimiento moral ante la sociedad, adelantarse a la legislación. Por ejemplo, ahora yo veo las empresas más competitivas están trabajando en temas medioambientales, porque las legislaciones medioambientales en los próximos años van a ser más estrictas necesariamente. Las empresas que estén trabajando en temas de discapacidad se están adelantando también en temas de competitividad a las otras. O sea, por la necesidad de transparencia, por los mercados de valores, hay índices casi incluso de inversiones éticas. Hay índices de empresas responsables donde determinados fondos de inversión pueden decidir invertir. Y porque yo creo también, yo tengo un sentido optimista de la vida, que se está produciendo un cambio cultural en la sociedad. A lo mejor si miramos no hemos avanzado tanto como queríamos, pero yo creo que nosotros estamos hablando aquí de discapacidad, creo que hemos avanzado sobre todo culturalmente. A lo mejor no tanto de hecho, pero no creo que nadie haya que explicarle los temas de integración, de accesibilidad, etcétera, etcétera. Quiero decir que en la mentalidad hemos avanzado. Y bueno, como decía, las lecciones de la crisis. Una cosa muy importante, nos permite mantener relaciones positivas con los grupos de interés, fidelizar a los clientes. Actuamos con prudencia, escuchamos a los demás. Decía la ponente anterior, a mí es que me dicen, me dan un móvil y tal, pero pregúntame si quiero un bastón, era que adivinara el tiempo, ¿no? Sí. Por ejemplo. Se hacía sol. Se hacía sol, pero si es que no quiero eso. Pregúntame, cuando vas a desarrollar una innovación, escucha, digamos, a las personas para las que trabaja. Nos permite actuar más creativamente y lo que tenéis en la primera línea para mí es fundamental, y si no pensarlo. Nos permite pensar a largo plazo. Cuando actuamos a corto plazo son cuando tomamos esas decisiones oportunistas que a largo plazo son un fracaso para la organización.
solo voy a 2 transparencias más. Yo creo que la responsabilidad social, a pesar de que podamos discutir si hemos avanzado mucho o poco, de que seguimos teniendo escándalos, y forma parte de la estrategia corporativa de las empresas, forma parte de todo lo que es la gestión de las personas, se ha convertido en algo transversal en la que están implicados todos los departamentos. Es importantísimo ese liderazgo ético, como decía, y políticas de recursos humanos, que no me da tiempo mucho explicarlo, que unen talento, compromiso, inclusión y liderazgo. Porque estas cosas, por una parte, he puesto aquí la necesaria apuesta por una inclusión efectiva. ¿Qué están haciendo las empresas que están convencidas y que trabajan bien en el ámbito de la inclusión? Pues cosas como un tratamiento equitativo a los grupos, no solamente integración, sino considerar que es un grupo que tiene lo que decía al principio, sus intereses, sus aspiraciones, y que la empresa también es responsable de que ahí haya, digamos, de que se puedan cumplir esas aspiraciones. Creo que es muy importante cuidar la comunicación en el tema de la discapacidad. Eso no, muchas veces es quizás por falta de conocimiento, no por falta de voluntad, y todos podemos cometer errores. Pero yo creo que una característica fundamental de un líder o de una buena empresa es saber comunicar, y tiene que saber también comunicar sobre este tema. En esa línea, utilizar un lenguaje inclusivo y cuidadoso, pero la comunicación no es solo el lenguaje, sino qué cantidad de cosas se habla de esto, cómo se trata este tema, en qué aspecto se trata este tema, es un aspecto simplemente más, un aspecto añadido o forma parte de las competencias básicas de la empresa, del núcleo de la estrategia, etc. Conocer las diversas capacidades, o sea, al final las capacidades son diversas en todo el mundo y cada uno está preparado para ciertos tipos de trabajo y puede formarse y mejorar en ciertos tipos de trabajo, que eso es lo que hay que conocer en toda la plantilla de una empresa. Por supuesto, promover ese entorno diverso y acogedor, de espacios accesibles, que también es algo en que muchas empresas están empezando a trabajar. Es más fácil, además, hacer las cosas desde el principio. Si ya las diseñas sin barreras, si ya las diseñas accesibles, luego no te tienes que gastar dinero en cambiarlas. Quiero decir, empezar desde el principio es importante. Es muy importante alinear la cultura corporativa. Es decir, nosotros, la cultura es la forma en la que se hacen las cosas, digamos, en una empresa de manera natural, sin que tengamos que imponerlo, la forma en la que todos pensamos que debe funcionar una empresa. Entonces, esto debe formar parte de esa cultura corporativa. Por supuesto, identificar situaciones de riesgo, de exclusión, es decir, situaciones concretas en las que se esté produciendo aspectos negativos que hay que solucionar. Incluir los objetivos en la estrategia. La estrategia al final es una pirámide que tiene unos objetivos y que luego van afectando a todos. Lo tienes que incluir desde el principio como parte de esa responsabilidad social de la empresa. Y escuchar a las personas y a los grupos de decisión. Son las personas las que te van a decir lo que necesitan, cómo pueden mejorar su carrera, cómo pueden, digamos, desarrollarse profesionalmente en la empresa, qué quieren de la empresa y qué les puede aportar la empresa. Y yo lo voy a dejar aquí, dejo la presentación que tiene más cosas, solamente diré una cosa. Cuando las empresas son capaces de hacer esto, lo que consiguen son aunar 2 cosas. Esa famosa retención del talento y atracción del talento, y por otra parte, algo que va unido y que es muy importante, que es el compromiso. Una empresa puede tener personas con mucho talento y poco compromiso y no nos sirven para nada. Es más, es terrible. Tener a gente muy talentosa y poco comprometida con la empresa es terrible. El compromiso, sin embargo, lo pueden tener personas que a lo mejor su talento en general no es tanto, pero un elevado compromiso con los objetivos de la empresa sí que nos va a permitir, digamos, prosperar, salvar esas situaciones, etc. Así que, bueno, me disculpo por la velocidad, pero bueno, quería dejarles unas ideas y también dejar tiempo a los compañeros de la mesa, que espero que añadan algo en este curso que es tan intenso y tan interesante. Gracias, Carmen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Víctor, cuando puedas. Os voy a poner una imagen fija sin presentación. Voy a ser algo más breve, pero seguro... No.
Nada. Ah, sí, está aquí. Ah, no. Estaba aquí. Pues estaba ahí. Bueno, es lo de menos. En primer lugar, enhorabuena, porque yo creo que hemos escuchado todos una ponencia pues muy didáctica y en la que de verdad que se tocan todos los puntos de la responsabilidad social empresarial. Yo puedo decir con todo el orgullo del mundo que punto por punto todo lo que ha ido diciendo Fátima son áreas de trabajo dentro de mi empresa desde el primer día en el que llegué. Cito siempre a una persona de Albacete, porque yo soy muy de Albacete, es Ana Arcos, de la empresa Arcos Cuchillería. Ella, en varias ocasiones, yo ya la he escuchado en varios foros decir, mi padre hacía responsabilidad social sin saber que era responsabilidad social. Lo hacía por instinto, lo hacía porque le salía. Pues yo puedo decir con todo el agrado del mundo que el Corte Inglés, y estoy convencido porque los 11 años que llevo en la empresa lo he podido ver y sentir así, se lleva haciendo responsabilidad social incluso antes de que se hablara con el término de responsabilidad social. En primer lugar, en principio para las empresas o para una empresa tan grande y que va creciendo y que tiene sobre todo una marca tan potente como es el Corte Inglés, se empiezan a hacer cosas en las ciudades donde estás establecido. Luego ves que tú... ¿Es este, verdad? Sí. Lo dejamos ahí. Solo con saber que está ahí. Es un pequeño vídeo de 1 minuto para acabar, así que lo podemos dejar para el final. El caso es que se empieza a hacer como algo que de verdad dentro de una empresa sientes que hay cierta necesidad, pues de tratar a tus clientes no solo como clientes, sino como parte de esa sociedad en la que tú estás. En los últimos años, lo decías muy bien en la presentación también, sobre todo desde el año 2000 y cuando se establecieron las normas de buen gobierno en las empresas, ya a raíz de la crisis también y de todos los problemas que ha habido, se obliga a presentar una memoria de actividad sobre responsabilidad social específica, sobre responsabilidad social a las empresas del IBEX. El Corte Inglés lleva haciendo esa memoria 40 años. Mucho antes de hablarse de crisis y de normas de buen gobierno. Yo creo que esto sí que de verdad o va o no va dentro del ADN de cada empresa. De todas formas, bienvenidas sean las normas legislativas que hacen que el que no lo lleve, pues al final se vea obligado, ¿no? Las leyes hay que cumplirlas, pero nosotros creo que estamos mucho más allá. Estamos en una tercera fase de responsabilidad social empresarial. En principio, se empezaron a hacer pequeñas acciones con colectivos locales. Después se creó una fundación, la Fundación Ramón Areces. La Fundación Ramón Areces ha sido durante años la mayor fundación que había en nuestro país. Luego crecieron a raíz del nacimiento de nuevas empresas, pues otras fundaciones quizá más orientadas también a rentabilizar los temas. Yo creo que tiene más que ver con asuntos fiscales que con responsabilidad social, ¿no? Algunas fundaciones paralelas a grandes grupos empresariales que tenemos aquí. La nuestra no, la nuestra nació desde el principio con la vocación de, en primer lugar, crear un centro de estudios para nuestros empleados, para que puedan acceder a estudios superiores cuando han entrado a trabajar en la empresa sin tenerlos. Tener en cuenta que en el comercio nuestra situación es un tanto especial, porque en el comercio hace 40 años se empezaba a trabajar con 15, con 16 años. Casi todo el personal de esa época todavía no había empezado sus estudios universitarios porque ni siquiera había llegado a la edad correspondiente. Pues se creó una propia universidad, entre comillas, pero bueno, llegando a acuerdos con otras universidades para que nuestros empleados pudieran estudiar. Estamos hablando ya de una gran acción de responsabilidad social empresarial hace 40 años. Por eso digo que muchas veces cuando escuchamos, sobre todo dentro del Corte Inglés, estas nuevas terminologías, pues nosotros hemos tenido siempre presentes a nuestros grupos de interés desde el principio. Entonces lo puedo decir con orgullo, sinceramente. Por otra parte, yo, aparte de los temas asuntos medioambientales,
y asuntos de buen gobierno y que tienen que ver con sostenibilidad, hoy pensaba sinceramente centrarme más en la discapacidad, pero por el propio título y por la acompañante tan maravillosa que tengo hoy en la mesa. El propio título del curso. Hoy habéis estado oyendo hablar de discapacidad. Os cuento que realmente es difícil lograr la inclusión de las personas con discapacidad en las empresas. Hay que ser realistas. Creo que podríamos decir que no. Nosotros llevamos trabajando, yo personalmente llevo 10 años trabajando para lograr otras muchas cosas, pero sobre todo, y creo que el día que logremos la inclusión real de las personas con discapacidad en la empresa, pues podremos estar todos muy orgullosos, pero hay que ser realistas porque es algo complicado. Y en cada empresa hay situaciones diferentes. Y luego estamos hablando de personas con discapacidad, personas sin discapacidad o personas con capacidades diferentes, como lo queramos llamar, ¿verdad, Encarna? Que llevamos un cambio ahí de lenguaje en los últimos años. Pero sobre todo, y lo que es importante, de personas. No todos somos iguales. No por el hecho de compartir una discapacidad las personas son iguales, siguen siendo personas, ¿no? Y yo creo que al final pues eso hace que sea complicado. ¿Qué hemos hecho nosotros? En primer lugar, y yo creo que somos un poco ejemplo también, o podemos ser ejemplo de lo que han hecho otras empresas. Primero, hemos colaborado con asociaciones. No hace tanto tiempo que se crearon las primeras asociaciones que agrupaban a personas con discapacidad, con lo cual no había unos interlocutores para las empresas. El mundo de la discapacidad era un mundo que no existía. No existía para muchas cosas. Igual que las personas que tenían una determinada discapacidad se les escondía en sus casas, y los primeros técnicos y trabajadores de Asprona empezaron aquí y su labor no era la misma que es la que están haciendo ahora mismo. Su principal y su primera labor fue ir a las casas, pero casa por casa, buscando a niños con una discapacidad intelectual que sus padres tenían metidos en casa. Entonces, partimos de eso hace no tantos años, hace 40 años quizá, ¿no? Y no hay aquí nadie de Asprona, nosotros trabajamos mucho con ellos y es verdad que creo que es importante decirlo, pero es que con asuntos de discapacidad, cuando se creó, ¿cuántos años tiene AMIAP? Habéis cumplido el aniversario hace muy poquito. Sí, más de 32 años. 32 años, vale, pues 32 años. Pero 32 años no es nada en la historia de España, ¿no? Yo he conocido al primer presidente de AMIAP cuando no había asociaciones, cuando se creó COCENFE aquí. Entonces, lo primero para las empresas y fundamental fue que se crearan esos interlocutores y esas asociaciones con las que poder canalizar de alguna manera, primero, poner en conocimiento de las empresas, incluso los que teníamos una buena intención demostrada ya durante años en otros ámbitos, para llegar a la inclusión laboral de personas con discapacidad. Primero, conocerlos. Entonces, en primer lugar, las empresas lo que hicimos inmediatamente fue colaborar para que se pusieran en marcha las asociaciones. Era importante que llegaran fondos y ayuda para todo porque no carecían de lo más mínimo. Eso ya está solucionado, es una fase que hemos pasado ya. De hecho, yo creo que hay muy pocas colaboraciones ya dentro del Corte Inglés, colaboraciones con acciones que hacen asociaciones a ese pequeño nivel porque ya tienen todo cubierto. Ya tienen todo cubierto para formar a las personas que son socias de esas asociaciones y que trabajan en sus centros especiales de empleo, que son muchas veces lugares de prácticas también para personas con discapacidad. En esa segunda fase, nosotros, yo creo que las empresas empezamos a darles carga de trabajo a los centros de empleo que habían creado las propias asociaciones. Si me pierdo, me corriges tranquilamente, pero es que lo he ido viviendo año tras año. Pero todavía no había llegado el momento en el que realmente esa persona con cierta discapacidad estaba, ni siquiera, no es que no aspirara a entrar en una empresa, pero es que todavía no estaba el camino abierto. Ahora, a día de hoy, en 2019, sí que puedo decir que realmente las asociaciones y los centros especiales de empleo
Tengo aquí a MIAS, pero podemos hablar del Grupo 11, con toda su red de empresas que tiene. Está el CERMI, que está haciendo una labor, yo creo, de portavocía estupenda, también a nivel nacional, y de puente entre el gran mundo de la discapacidad y el gran mundo de la empresa. Y ahora sí que estamos en el momento en el que ya se empiezan a insertar realmente personas con discapacidad dentro de las empresas. Estamos en ese momento en el que ya los técnicos de prospección de empleo de las propias asociaciones pueden, incluso la universidad, a través de sus cursos, lo decías, Carmen, estamos trabajando con vosotros, y luego teniendo en nuestros centros de trabajo personas en prácticas, pero con la ilusión o con la perspectiva, a nosotros unas prácticas no nos dan nada, sinceramente. De hecho, el Corte Inglés, durante los años de crisis, lo sabéis bien vosotros porque de alguna manera lo sufristeis y fue una decisión dura y que se pensó mucho, pero dejamos de admitir alumnos en prácticas en nuestros centros de empleo, porque no nos parecía ético. Porque en una situación de crisis en la que no estábamos haciendo nuevas contrataciones, en las que habíamos ajustado la plantilla al máximo en todos los centros del grupo de empresas, somos más de 90.000 empleados, pero no estábamos creciendo, en ese momento no queríamos que nadie tuviera la mínima sospecha de que estábamos cubriendo puestos de trabajo efectivos con alumnos en prácticas. Tenía su parte negativa y lo asumimos, porque es verdad que dejamos unos años de ser ese vivero de prácticas que se utiliza desde las asociaciones y desde las universidades de toda España, pues para que al final los alumnos pues cojan una práctica real en lo que es el mundo de la empresa. Pero nosotros lo dejamos ahí. Una vez que retomamos todo, me he ido directamente a la crisis, porque es verdad que fue una decisión importante. Creo que eso también es responsabilidad social. Estamos hablando de ética y la ética es lo más importante de todo, junto con los líderes. Estoy al 100% de acuerdo, Fátima. Si alguna vez, yo hay muchas veces que pues simplemente por el cargo que tengo dentro de la empresa, soy la persona a la que le dan las gracias. Y yo siempre digo que esas gracias las transmito a mi empresa y que gracias a Dios que estoy en esta empresa, porque si no hubiera un líder que se lo cree, no podría funcionar. De hecho, las empresas, nuestra empresa lo tiene y yo creo que ya todas las grandes empresas, los responsables de comunicación, relaciones institucionales, RSE, que al final yo creo que van todo un poco de la mano, están dentro de los comités de dirección. Igual que estamos en los centros, aquí a nivel de Castilla-La Mancha, que es donde yo estoy, pero también en la dirección nacional, dentro del comité de dirección, el gran comité de dirección de la empresa, y en todas las comisiones, en todas y cada una de las comisiones que hay formadas, en todas las áreas que afectan a cualquier... yo creo que al final en todas las áreas, porque todas afectan, incluso en recursos humanos, que durante muchos años ha sido un área muy cerrada dentro de las empresas, pues se ha admitido que tiene que haber siempre un representante de RSE porque es fundamental. De hecho, vamos de la mano. Hasta que los recursos humanos y las relaciones externas o la responsabilidad social no se unieron, yo creo que no funcionaron las cosas en las empresas. En fin, una vez dicho esto... vuelvo otra vez a la argumentación. No es que sea pesimista, soy muy optimista y además trabajo día a día para lograr la inserción de las personas con discapacidad dentro de mi empresa. Pero sí que he querido darle ese punto de realismo de alguna manera para saber, y vosotros lo sabéis bien, los técnicos de empleo de las asociaciones que venís y que nos vais presentando candidatos, pues que al final es complicado porque es que no solo es que tiene que ser una persona con discapacidad, es que además tiene que ser la persona adecuada para cubrir este puesto de trabajo, porque si no estaríamos... si trabajamos por cupos, que esa es otra cosa, ¿no? Es el famoso 2%, al que llegamos yo creo que casi todas las empresas con pequeñas discapacidades, y eso no es... Eso está bien, es una circunstancia que está, ahí es lo que hablábamos de la ley, vale, ¿cumplimos la ley? Sí, pero nosotros tenemos un compromiso mucho más amplio. Yo no quiero cubrir mi 2% con un cupo de pequeñas discapacidades, yo quiero llegar a dar trabajo a personas con grandes discapacidades también. Y se puede, seguro, y encontraremos entre todos el trabajo. Para las empresas públicas muchas veces, o para las instituciones públicas, más fácil que para las empresas privadas, porque crean puestos ad hoc. Ahí voy a criticar un poco a las administraciones. Creo que está bien, pero que está mal. Por una parte, hay que visibilizar el empleo de las personas con discapacidad cuando se puede dar. Pero no sé si éticamente es cuestionable el hecho de que se cree un puesto que no existe para poder darle trabajo a esa persona con discapacidad.
Yo lo dejo ahí en el aire porque sinceramente no lo tengo claro. No tengo claro que para nosotros, para cualquier empresa, y para una administración pública mucho más fácil, claro, porque al final juegan con dinero público. Pero para una empresa el crear un puesto que no existe para que pueda trabajar pues una persona con una gran discapacidad como tiene Encarna, yo no le veo sentido ninguno, realmente. Eso no es, o sea, le estamos haciendo un favor a una persona y haciéndonos nosotros una foto para que luego pueda salir en los medios de comunicación y podamos decir que somos muy buenos. Pero realmente yo lo que quiero es encontrar un puesto dentro de mi catálogo real de puestos de trabajo en el que Encarna pueda desarrollarse como persona y pueda hacer el trabajo correspondiente a ese puesto dentro del catálogo. Como veis, hay muchas variantes. Yo quiero lanzar o quiero dejar un mensaje positivo de verdad y luego, sobre todo, la idea de que no solo las grandes empresas podemos hacer responsabilidad social empresarial. Las pequeñas empresas pueden hacer responsabilidad social empresarial. De hecho, muchas veces es casi más fácil porque sabes perfectamente lo que está a tu alcance. Esto no se trata de dar dinero y decir, no, es que estoy patrocinando una carrera. Claro, como es el Corte Inglés, tiene dinero, pero nosotros somos una empresa chiquitita. No es que a lo mejor tu forma de hacer responsabilidad social tienes que adaptarla a tu pequeño entorno. Yo conozco empresas pequeñas de aquí de Albacete y cada vez más, por cierto, son las que se van sumando al club que se ha formado a nivel de Castilla-La Mancha de empresas socialmente responsables y que luego van haciendo sus cositas. A lo mejor no son conscientes, pero lo van haciendo. Creo que es fundamental en la formación y en la mente de cualquier empresario el pensar en políticas sociales dentro de su empresa. Bueno, deciros, por último, porque es tan amplio el abanico y está tan bien definido con la primera de las ponentes, que nosotros ahora estamos en una fase también en la que le damos mucha más importancia que hace unos años a la responsabilidad social mirando hacia adentro, a los beneficios sociales dentro de nuestros propios empleados, aparte de las ayudas sociales que tenemos de todo tipo, pues para personal con hijos o familiares a su cargo con algún tipo de discapacidad. También tenemos nuestro centro de educación universitaria, el CEURA del Corte Inglés, en la que todos nuestros empleados tienen acceso a poder hacer unos estudios superiores según la comunidad autónoma en la que estén, con las distintas universidades con las que tenemos convenios. Y luego hemos iniciado una campaña de sensibilización también interna para que todos sepamos lo que estamos haciendo fuera. El Corte Inglés está presente en todos los foros, por supuesto que comparten los desarrollos de objetivos de desarrollo sostenible, estamos representados en el Pacto Mundial, estamos en todas las organizaciones en las que se pueden estar, yo creo que estamos presentes, nunca hemos dicho que no a ninguna que cumple todos los requisitos y los estándares mínimos, pero hemos detectado que dentro de nuestra empresa pues el día a día nos hace no saber precisamente lo que se está haciendo. Por eso decía que iba a acabar, hemos roto el... quería acabar con el vídeo que ven todos nuestros empleados cuando entran a trabajar dentro del Corte Inglés. Es una de las premisas al final y una forma de comunicarles que somos y queremos seguir siendo una empresa responsable. Por cierto, los objetivos a largo plazo también que decían, los comparto completamente. Nosotros hemos hecho ya 3 planes de responsabilidad social empresarial, estamos en el tercero, creo que es 2018-2022. Por supuesto es a largo plazo. No se pueden hacer acciones concretas. Una última cosa que también apuntar con respecto a la exposición de Fátima y que está relacionado también con la creación de puestos de trabajo ad hoc para poder tener una persona con discapacidad, con lo que no estoy muy de acuerdo, creo que sí que lo he dejado ver y mi empresa tampoco. Queremos incluir a personas con discapacidad, pero dentro del catálogo que ya tenemos, no hacer puestos simplemente para poder mostrarlo. También en general en cuanto a la comunicación. Nosotros obviamos la comunicación de gran parte de nuestras acciones de responsabilidad social y lo hacemos conscientemente porque creo que hay que distinguir completamente 2 áreas que en mi empresa están completamente separadas y es marketing y responsabilidad social. Cuando hablamos de responsabilidad social no podemos confundirlo con marketing. Hay muchas empresas que
que recién llegadas también es verdad y con muchas ganas de hacer cosas, pero que yo creo que están confundiendo de alguna manera. Nosotros cuando vendemos, somos una empresa que vendemos y al final los objetivos están ahí y hay que cumplirlos, pero cuando estamos hablando de responsabilidad social, el comunicarlo externamente se decide según el momento. Pongo un ejemplo con un colectivo de difícil o con problemas para la inserción laboral con el que hemos estado trabajando durante los últimos 7 años en Albacete. Es el colectivo del pueblo gitano, de raza gitana. Empezamos a trabajar con ellos, pues poquito a poco, insertando personas que venían del colectivo dentro de nuestro centro, primero con contratos, primero con prácticas, después ya con contratos laborales. Pero hasta que no tuvimos 2 personas con un contrato indefinido y llevábamos ya 4 años trabajando con ellos, no lo comunicamos. Pensamos que no de alguna manera se podía interpretar, y esto nos pasa, ahí nos penaliza el ser una marca grande. Se nos quiere mucho y se nos odia mucho y se nos cuestiona mucho también. Entonces, nosotros preferimos trabajar durante 4 años y cuando ya supiésemos que realmente habíamos hecho algo que se podía mostrar, pues a pesar de las peticiones constantes cada año de la Fundación Secretariado Gitano, que nos decía que por favor comunicáramos porque iba a servir como ejemplo para otras empresas y para otros centros de trabajo también, incluso del Corte Inglés, pues nosotros fuimos prudentes y esperamos 4 años. Creo que no se debe frivolizar, y menos cuando hablamos de inserción laboral de colectivos que tienen problemas. Trabajamos con todos, contamos de vez en cuando lo que hacemos cuando lo creemos oportuno, pero creo que hay que ser prudentes en las empresas y subirse a la ola de empresa responsable no es contarlo muchas veces y decir muchas veces que has hecho una cosa, es hacer muchas cosas y luego contarlo una vez, que creo que es lo importante. Gracias y dispuesto, sí, quiero que veáis el vídeo pues por compartir un poco. Si lo podemos escuchar incluso mejor. En el grupo El Corte Inglés, todos tenemos en mente ser responsables con la sociedad. responsablemente. Y lo hacemos implicándonos. Impulsando la inserción laboral de diferentes colectivos. Facilitando el acceso a todos. Siendo sostenibles. Comprometiéndonos con el entorno y difundiendo buenas prácticas. Trabajamos con materias primas certificadas. Auditamos a nuestros proveedores para que cumplan con nuestros requisitos éticos, laborales, de derechos humanos o medioambientales. Y es que, en definitiva, llevamos más de 75 años trabajando responsablemente con la sociedad a la que servimos. Todos tenemos en mente la responsabilidad social empresarial. Todos tenemos en mente contribuir a un mundo mejor. Este vídeo es una pequeña parte del curso de responsabilidad social que todos los empleados cuando entran a trabajar en el Corte Inglés con un contrato estable pasan a ver a través de nuestras aulas de formación. Muchas gracias y seguro que aprendemos mucho escuchándote a ti, Encarna. Sí, está puesto.
Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo voy a hablar un poco de AMIAD, de lo que hacemos en AMIAD, cuál es nuestra responsabilidad social. Bueno, ya adelanto que desde el minuto cero, porque nosotros como entidad social ya nacimos en el ADN y tenemos en el ADN la responsabilidad social empresarial. Por lo tanto, todas las acciones y todo lo que hacemos desde AMIAD va enfocado a la responsabilidad. Creo que es una responsabilidad que nos corresponde a cada uno de nosotros como sociedad, no solamente a las administraciones públicas, no solamente a las empresas, no solamente a las entidades, a las ONG, sino también como ciudadanos de los que formamos parte. Todos tenemos una parte de responsabilidad y nosotros eso lo teníamos claro. Nosotros queríamos ser partícipes y participar activamente en lo que es la responsabilidad social y lo que es pues labrarnos nuestro propio futuro, ¿no? Que es al fin y al cabo, y participar y que cuenten con nosotros en nuestros proyectos de vida que al fin y al cabo pues queremos hacer como cualquier persona. Por lo tanto, antes de nada voy a hablar un poco de lo que es AMIAD, por si alguien no conoce AMIAD de una manera muy breve. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a Juani y a Carmen, a la universidad, por invitarnos, como siempre cuentan con nosotros para un poco aportar nuestro granito de arena en todo lo que hacéis, en los cursos, y la verdad para nosotros es un placer y un orgullo pues participar como siempre en todo lo que hacéis, ¿no? Bueno, AMIAD nació hace más de 30 años, en el año 87. No podéis creer que AMIAD no nació como empresa, ni como centro especial de empleo, ni nada. Empezó en el ámbito del deporte, empezó como un club de baloncesto en silla de ruedas que un grupo de amigos querían participar en una competición que había a nivel nacional y para poder un poco sufragar financiar lo que es la competición, porque en un primer momento pues siempre íbamos con nuestros coches, dormíamos, íbamos y veníamos en el mismo día, o sea, era algo que personas que amaban el deporte y por lo tanto apostaron por ello. Y se creó AMIAD. AMIAD fue una asociación pues, que no solamente, aunque fue el inicio del tema deportivo, también pues, nació para luchar por los derechos de las personas con discapacidad con un objetivo muy claro. Y esta es nuestra misión, es mejorar la vida de las personas y conseguir su plena inclusión. Digo las personas, no digo las personas con discapacidad, porque todos somos personas, cada uno con unas circunstancias. Yo en mis circunstancias, pues en mi situación, tengo una discapacidad, pero yo me considero una persona normal como cualquier otra, con mis ilusiones, con mis proyectos y con mis ilusiones y con lo que puedo aportar como persona para un poco aportar mi granito de arena, no solamente yo, sino todas las personas que formamos parte de AMIAD durante los que estamos ahora y los que han estado durante estos más de 30 años pues, para mejorar la vida de las personas, ¿no? Lo que es hoy en AMIAD, aunque nacimos en el ámbito deportivo y nacimos como una entidad de ámbito más provincial, más local, ahora somos una entidad de ámbito nacional, de economía social, declarada de utilidad pública por el Ministerio. ¿Y qué es lo que queremos? ¿Cuál es nuestro objetivo? Por la plena inclusión de las personas con discapacidad y o en riesgo de exclusión social en todos los ámbitos de la sociedad. Prioritariamente trabajamos con personas con discapacidad, pero, como he dicho, todos somos personas, también trabajamos con otros colectivos de difícil inserción laboral. ¿Qué es lo que priorizamos? El empleo, un puesto de trabajo, porque entendemos que es lo que al final normaliza la vida de las personas en todos los ámbitos, ya tener una autonomía económica, te facilita poder tener tu independencia, tu vivienda, tu coche, tu parte de ocio, es decir, tu proyecto de vida. Y el deporte, como no podía ser de otra manera, porque eran nuestros inicios y por lo tanto siempre lo llevamos como bandera, ¿no? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Qué es lo que queremos ser en el futuro? Pues ser un recurso de referencia que contribuya a una sociedad que garantice la participación activa de las personas. Eso es lo que entendemos que nosotros queremos contribuir a que eso sea una realidad, a que en la sociedad podamos participar todas las personas de una sociedad que sea mejor o transformar la que ya tenemos en aquellas cosas que no están funcionando, ¿no? Estos son una serie de datos que
actualmente pues tenemos hoy en día de lo que es AMIAB. A lo largo de estos más de 30 años me he formado a más de 10.900 personas aproximadamente. Tenemos actualmente unos 1.200 trabajadores y trabajadoras, 600 asociados y asociadas, 15 centros de trabajo y 10 empresas sociales, 10 centros especiales de empleo. Quiero decir que todo esto pertenece a la asociación. No hay ninguna persona física dueña de todo esto, sino todo esto pertenece a la asociación. Yo ahora mismo soy pues un poco la cara visible o la que representa un poco a MIAB, soy ahora mismo la presidenta, pero bueno, luego y con un grupo de trabajo de compañeros y compañeras que están trabajando todos en su ámbito de actuación, en su ámbito de responsabilidad, y somos totalmente comprometidos para que esto sea una realidad. El día de mañana vendrán otras personas y seguirán gestionando esta entidad con todo lo que supone. Por lo tanto, todo esto pertenece a la asociación. Somos una entidad de economía social y de iniciativa social, ¿no? Trabajamos 3 áreas fundamentales. La parte asociativa, que es la matriz, la madre de todo lo demás. El deporte, como no podía ser de otra manera, porque son nuestros orígenes, nuestro principio, y la economía social. La economía social como vehículo importante, porque nosotros cuando nacimos en el año 87, pues muy bien, pero lo que al final esos chicos jóvenes que jugaban al baloncesto querían hacer su vida, querían hacer su proyecto de vida, llevarlo a cabo, y realmente era muy difícil encontrar una oportunidad de un puesto de trabajo. Por lo tanto, decidimos crear nosotros mismos esos puestos de trabajo a través de nuestros centros especiales de empleo. Hay que decir que no solamente trabajamos porque nosotros pues confiamos y además estamos convencidos de que la plena inclusión está en el empleo ordinario de trabajo, por supuesto, y por lo tanto entendemos que no es para nada incompatible, totalmente compatible un ámbito y otro. De hecho, nosotros trabajamos tanto el empleo en centros especiales de empleo como en intentar buscar esas oportunidades de un puesto de trabajo en la empresa ordinaria a través de la intermediación laboral y a través de los preparadores laborales, que son el personal de apoyo a la hora de encontrar un puesto de trabajo, ¿no? Por lo tanto, abarcamos distintos ámbitos de actuación porque no son incompatibles y porque entendemos que hay que abrir el abanico para que tener más oportunidades. Cuando cumplimos 30 años, pues la verdad hicimos un poco un parón y decidimos pararnos a ver lo que habíamos pues estado trabajando entre todos y conseguido en esos 30 años, pero teníamos que pararnos y ver y saber qué es lo que queríamos, cuáles eran nuestras líneas estratégicas, dónde queríamos ir, por dónde queríamos trabajar, qué queríamos hacer. Hicimos un desarrollo de un plan estratégico que la verdad que estamos contentos porque fue un plan participativo, no fue un plan que nos pusiéramos allí 5 o 6 personas o 10 a decir, mira, vamos a ir por estos caminos, vamos a ir por estas líneas. No, fue un plan participativo en el cual participaron todos los grupos de interés nuestros, participaron nuestros compañeros, participaron nuestros asociados y asociadas, las familias, participaron las empresas con las que trabajamos, participó la administración pública. Por lo tanto, la verdad que fue un plan participativo y en eso lo teníamos claro que debería ser así, ¿no? Planteando nuevos retos, nuevos objetivos y nueva etapa. Como no podía ser de otra manera, siempre alineado con la Agenda 2030 a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es como una línea a seguir, ¿no? Que es importante que los planes estratégicos y las líneas a seguir deben estar, como no puede ser de otra manera, alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Bueno, ahí se había hablado ya en varias ocasiones a lo largo del día de la Agenda 2030, que está integrada por 17 objetivos y 169 metas que abordan 3 dimensiones de desarrollo sostenible principalmente, la económica, la social y la medioambiental. En este plan estratégico nosotros establecimos 4 retos estratégicos principales. Como no podía ser de otra manera, la primera es la persona en el centro. Para nosotros la persona es lo más importante. Todas las acciones van dirigidas a mejorar la vida de las personas. Siempre, nos podemos equivocar, nos podemos tal, pero siempre va dirigida a intentar mejorar la vida a través de mejoras
en la atención social porque lo necesitan, mejoras en la búsqueda de empleo, mejoras en cualquier ámbito en el cual nosotros podamos actuar. Y la sostenibilidad, no solamente económica, que es importante también porque el proyecto entendemos que tiene que haber una viabilidad económica financiera, porque el proyecto no puede ser algo a corto plazo, sino algo a largo plazo y por lo tanto es importante, pero no solamente una sostenibilidad económica financiera, sino también una sostenibilidad medioambiental y social, que al fin y al cabo es nuestro ADN, ¿no? Y otros más internos, como puede ser la consolidación de la expansión, porque como he comentado antes, nacimos en un ámbito más provincial, más local, y sí que estamos ahora en un ámbito más nacional, y sí un poco trabajar esa expansión, consolidar esa expansión y la organización alineada, es decir, que todas las tres patas, la parte asociativa, deportiva y la económica, vayan en la misma dirección con los mismos objetivos. Me voy a centrar en la primera reto estratégico, que es nuestro ADN desde el minuto cero, que es la persona en el centro. ¿Qué trabajamos en todos los ámbitos? Nosotros hablamos de invertir en las personas, ¿no? Un poco en lo que queremos hacer, en la educación inclusiva, en el ocio, en la cultura, en la mejora de la empleabilidad a través de la formación, en un empleo estable y de calidad y en el deporte. El empleo estable, como he comentado antes, no solamente a través de nuestros centros especiales de empleo, sino también a través de la empresa ordinaria, ¿no? Trabajamos un itinerario de inclusión sociolaboral, que es un itinerario totalmente personalizado, y trabajamos, esto es muy importante comentarlo, trabajamos no solamente en las zonas urbanas, que es donde los recursos pues bueno, están más a la mano, ¿no?, de las personas, ¿no?, sino también trabajamos en las zonas rurales, en el ámbito rural, pues por ahí es más difícil que lleguen los recursos, más complicado, el tema de comunicación, de transporte es difícil, por lo tanto nos vemos situaciones que, bueno, ahí está Alberto, uno de nuestros técnicos de empleo, que lo conoce perfectamente, cuál es la situación que nos podemos encontrar en la zona rural y por lo tanto hay un camino ahí importantísimo de trabajo en común, de trabajo en equipo, de establecer sinergias. Nosotros trabajamos mucho con las administraciones locales de la zona donde vamos, trabajamos con las entidades sociales como la nuestra, que ya están trabajando allí y un poco complementamos lo que se está haciendo, establecemos sinergias, que es lo importante. Yo creo que trabajando en equipo es donde más se llega, ¿no? Y bueno, trabajamos a través de programas como POIS del Programa Operativo de Fondo Social Europeo, a través de Fundación 11, del Plan Incorporado de la Casa, por ejemplo, del IRPF, que allí el IRPF, allí intervenimos todos nosotros cuando hacemos la declaración de la renta. Hay una casilla, la X solidaria, que cuando la marcamos van a fines sociales y van precisamente, como por ejemplo, a programas de inclusión laboral en zonas rurales, como tenemos en este caso nosotros, ¿no?, como en muchas otras cosas. Bueno, el itinerario de inclusión personalizado viene en estas etapas. Os voy a marcar mejor esta diapositiva, porque ahí desde que una persona entra en AMIAB, pues hay un servicio de información, de valoración y orientación, y bueno, ponemos a disposición un itinerario de inclusión personalizado. Y tenemos todas estas herramientas: servicio de capacitación, centro ocupacional prelaboral, que es una fase previa a la incorporación al puesto de trabajo. Tenemos formación para la mejora de la empleabilidad, tenemos atención social. Muchas veces en esa atención integral hay un aspecto importante que es la parte social de gestión de recursos, de información de ayudas, en vivienda, en transporte, en muchísimos ámbitos que a las personas pues, necesitan, ¿no?, esa atención social, y nosotros pues le damos esa información y le ayudamos a gestionar este tipo de ayudas, ¿no? Y la inclusión laboral, que ya abarca los programas que he comentado anteriormente y también la parte de centros especiales de empleo y de servicio de empleo con apoyo que también tenemos. Tengo que decir que tanto el servicio de capacitación como el centro ocupacional prelaboral, nosotros atendemos a todo el mundo, nosotros somos de utilidad pública, no solamente atendemos a las personas que son nuestros asociados o asociadas. A ser de utilidad pública atendemos a todo el mundo que se acerca a nuestra entidad y que
tengamos el objetivo en nuestros fines de ser los colectivos donde podemos ayudar, aunque también intentamos también ayudar cuando se acercan situaciones muy vulnerables, de también pues, ayudar en otro tipo de situaciones, ¿no? Bueno, en esos dos programas están concertados con la Junta de Comunidades y son personas que nos derivan directamente bienestar social. Bueno, todas estas acciones se desarrollan a través con un equipo multidisciplinar trabajando en red, como he comentado antes, y bueno, y está integrado principalmente por estos perfiles profesionales, psicólogos, psicólogas, trabajadores, trabajadoras sociales, preparadores, preparadoras laborales, educadores, educadoras, orientadores y bueno, y coordinadores, coordinadoras y un poco ese es el conjunto del equipo multidisciplinar, no solamente trabajando este equipo dentro de nuestra entidad, sino también coordinándonos con los equipos multiprofesionales que puedan estar en otras entidades, incluso en la administración pública. Bueno, las unidades de apoyo. Una vez que la persona entra, en este caso concreto, a entrar en una de nuestras empresas sociales, nuestros centros especiales de empleo, pues dentro de los servicios de ajuste personal y social de los centros especiales de empleo, ¿qué son las unidades de apoyo? Pues son precisamente equipos multiprofesionales que están trabajando para que cuando una persona entra a trabajar, en este caso, en un centro especial de empleo, en este caso de AMIAC, pues si necesita superar alguna barrera o algún obstáculo o alguna dificultad, los equipos multiprofesionales ayudan para superar si hay alguna dificultad o hay algún obstáculo o hay alguna dificultad que les impida incorporarse al puesto de trabajo o a permanecer en el puesto de trabajo. ¿Qué aspectos se trabajan desde las unidades de apoyo? Pues desde el aspecto psicológico, como bien veis ahí, problemas de conducta, problemas de rendimiento, situaciones de conflictos, cómo gestionar las situaciones de conflicto, que es importante, situaciones de duelo o pérdida, que también es importante. Intervenimos en muchos ámbitos y con las familias es importantísimo también intervenir con las familias, hacerles partícipes de todo el proceso también. En el ámbito social, pues si hay situaciones de necesidad, pues intervenimos, si hay que revisar el grado de discapacidad, si hay que gestionar alguna ayuda social. En el ámbito laboral, ya en el aspecto más laboral, si hay dificultades en el desarrollo de las tareas, si hay posibilidades de mejora de empleo, conductas que puedan dificultar el mantenimiento del puesto de trabajo. O sea, intervenimos en todos los ámbitos. Y el ámbito de formación, pues dar respuesta a procesos nuevos de producción o bien en mejora de las tareas que ya se está haciendo, ¿no? El servicio de empleo con apoyo está también formado por un equipo multiprofesional, pero ya en la empresa ordinaria de trabajo. Cuando alguien, a través de la intermediación laboral que hacemos de DAMIA, que vamos a las empresas, le contamos que tenemos una bolsa de empleo en el cual tenemos personas totalmente capacitadas, totalmente formadas y que solamente se necesita que por lo menos que se les dé una oportunidad para poder encontrar un puesto de trabajo y por lo menos que se les llame a las entrevistas de trabajo en el cual se les facilita una preselección en el caso de que necesiten cubrir alguna vacante, se hace un análisis del puesto de trabajo en la empresa y siempre se le preselecciona los mejores candidatos. Lógicamente el empresario o la empresaria es el que elige qué candidato se quiere quedar o si se quiere quedar o no se quiere quedar con ningún candidato. Esos son algunos datos durante 2018 y por lo tanto ahí tengo que decirle a Víctor que no hay ningún problema, que puede contar con las personas con discapacidad porque estamos totalmente formadas y capacitadas, solamente que en algunas ocasiones hay personas que necesitan unos apoyos puntuales a la hora de incorporarse al puesto de trabajo o durante el seguimiento puntual o al principio del inicio del trabajo, en el cual sí necesita una serie de apoyo. Para eso están el personal de los preparadores laborales, que hacen una labor estupenda
y por lo tanto hace que esa incorporación al puesto de trabajo sea de una manera adecuada, normalizada, y si necesita un apoyo esa persona en concreto o el empresario incluso, además las personas, los preparadores laborales son unos profesionales que hacen una labor estupenda en ese ámbito. Estoy de acuerdo contigo que no hay que hacer puesto de trabajo ad hoc, eso sí es verdad, pero no hace falta. Hay personas totalmente preparadas, formadas y demás, que solamente es pues eso, es esa oportunidad, y en algunos casos concretos sí que es verdad que necesitan pues ese apoyo puntual para poder incorporarse al puesto, ¿no? O sea que, pero que tienes totalmente nuestro apoyo y nuestra colaboración en ese sentido. Bueno, de las medidas alternativas sí que se habla esta mañana de la cuota de reserva en las empresas de más de 50 trabajadores, que hay una obligación de que sea el 2% de personas que tiene que ser personas con discapacidad. Pero eso ya está regulado desde la LIMI del 82. Luego sí que se refundió en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social. Está desde el año 82 intentando cumplir la reserva de 2%. Ya está bien. Ya está bien de ese 2%. Pero sí que es verdad que hay una alternativa en aquellas empresas que, por su especificidad en algún tipo de profesiones, que a lo mejor no encuentran personas con discapacidad específicas con esa formación específica. No sé, ahora mismo, como ingenieros, aeronáuticos, no sé qué, que es más difícil encontrar una persona con discapacidad con esa formación. Entonces, está regulado en este Real Decreto la alternativa de las medidas alternativas al cumplimiento del 2%. Pero no se puede acoger de cualquier manera. Esto no es una responsabilidad social corporativa, es cumplimiento de la ley pura y dura, pero sí que quería un poco pues, comentaros el tema, ¿no? Una empresa, cuando no puede o va buscando en la oficina de empleo, pone una oferta de empleo y no encuentra el perfil que va buscando, se busca candidatos y no le encuentra, pues el INEM lo que emite en sus certificados de excepcionalidad, ¿vale? Que creo, si no me equivoco, dura unos 3 años o así, en el cual pues les faculta, si no encuentra candidatos para cubrir ese puesto de trabajo, a que pueda establecer las medidas alternativas. ¿Qué son las medidas alternativas? Pues puede contratar con un centro especial de empleo productos o servicios en la cantidad de 3 veces el IPREN, en la cantidad en la que no ha contratado, si tiene obligación de contratar a 2 personas, pues en la cantidad que no ha contratado a esas 2 personas, ¿vale? Bueno, de la reserva de contrato, en la ley de contrato del sector público, no comentar nada porque ya se ha hablado a lo largo de hoy, y solamente decir que la Junta de Comunidades, pues la reserva está en torno a un 8%, y aunque quiere para el 2019 que ampliarse a un 10%. ¿Qué otras acciones hacemos desde AMIAD que no solamente sea el tema propiamente del puesto de trabajo? Pues hacemos acciones en medio ambiente, en deporte y cultura. En medio ambiente desarrollamos jornadas de puertas abiertas, acciones sin concurso dirigidos a escolares. Hemos trabajado con escolares de Castilla-La Mancha, de Murcia, de Andalucía, en el cual pues un poco trabajamos la necesidad del cuidado del medio ambiente. Esto además es una línea económica nuestra como Centro Empresarial de Empleo, que tenemos a más de 67 personas trabajando ahí, pero vamos más allá. No solamente es una línea económica, sino vamos también a campañas de sensibilización en el cual es importante ser consciente de la importancia del cuidado del medio ambiente, ¿no? El cuidado de nuestro planeta. Como he comentado al principio, nuestros orígenes fue el deporte y por lo tanto hacemos también parte de nuestras escuelas deportivas de baloncesto, tenis, atletismo, baloncesto, pues demás, pues también damos charlas en los colegios, ¿vale?
en el nivel de cultura, nuestro certamen nacional de virtura, artes y barreras, en el cual es un certamen inclusivo en el cual personas con o sin discapacidad pueden participar en él. Participamos activamente de la ciudad en todos los ámbitos, en el Consejo Municipal de la Discapacidad, en la feria y demás. Y como último, ya por terminar, que sé que vamos un poquito más de tiempo, este año es la primera vez que está la X solidaria en el impuesto sobre sociedades. ¿Vale? No es falta como el IRPF, no es algo que la empresa tenga que pagar más, pero sí que puede decidir marcar la X para fines sociales y eso es una manera también de contribuir a que los programas y los proyectos que de las entidades del tercer sector podemos hacer, pues podamos llegar al mayor número de personas posibles. Y como marca un poco la campaña, ser una empresa solidaria, ser una empresa extraordinaria. Así que muchísimas gracias por vuestra asistencia. Espero que haya sido útil y que os haya gustado la intervención. Muchas gracias. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. No la encuentro. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a intentar ser breve, que lleváis desde las 9 y ser la última en un día tan intenso es mucha responsabilidad, no social, de la otra. Entonces, en primer lugar, muchas gracias a Carmen y a Juani por invitarme. Gracias a las exposiciones de los compañeros de la mesa, que han sido, la verdad, que muy enriquecedoras. Y voy a ver si encuentro la presentación. Aquí. Vale. A ver si me aclaro con esto. A ver, un momento. Espérate, ¿dónde está esto? Presentación. Abajo, sí. Abajo a la derecha. ¿Aquí? No, en la No. barra roja. ¿En la roja? ¿Aquí? Ahí. Bien. Bueno, no sé si conocéis Triodos Bank. Imagino que algunos sí, otros no. Voy a volver a repetir lo de que Triodos Bank lleva en el ADN lo de la responsabilidad social corporativa, porque es algo que realmente nos define y no se me ocurre otra forma de describirlo sin repetirme. Entonces, Triodos Bank lleva en el ADN la responsabilidad social corporativa y empresarial, es decir, no tenemos un departamento porque todo Triodos está enfocado en el tema de la responsabilidad social empresarial. Ya desde que se gesta, que realmente Triodos Bank, como decían mis compañeros de mesa, es verdad que este tema es algo que en los últimos años parece que está cogiendo auge, por suerte. Ya desde que se gesta Triodos Bank en 1968, nace a raíz de una inquietud de 4 personas del mundo jurídico y empresarial y económico que se dan cuenta que es necesaria otra forma de hacer banca ética. Que yo muchas veces lo primero que digo cuando voy a presentarle a alguien Triodos es que, aunque parezca una contradicción, banca y ética en la misma frase, en realidad es posible. Existe y os lo voy a definir, os lo voy a intentar explicar. En 1980 ya se constituye el banco como tal, con ficha bancaria en Holanda, y ahora mismo Triodos está presente en varios países. Buscamos equilibrio entre rentabilidad económica y rentabilidad social y medioambiental. A mí me parece que realmente la clave
me refiero, para abrir y para cerrar y sintetizar un poco todo lo que se ha dicho esta tarde, es ese equilibrio entre rentabilidad social y rentabilidad económica. Es decir, no son incompatibles, existen y es a lo que todos debemos tender. Nosotros ahora mismo, nuestro modelo de banca es de banca pura y dura. Es decir, nosotros tenemos unos clientes ahorradores y unos clientes a los que financiar. Clientes que tienen proyectos y que tienen empresas que entendemos que aportan un valor añadido a la sociedad. Entonces, en ese sentido somos muy pretenciosos, somos ambiciosos en el sentido sano de la palabra, porque entendemos que es posible cambiar la sociedad. Quizá pensamos que lo de los cambios sociales es algo que nos tiene que venir impuesto a lo mejor desde arriba o que tiene que ser otros los que hagan el cambio. Y quizá todos, en la medida de nuestras posibilidades y de nuestras opciones, podemos impulsar ese cambio. Entonces, nosotros lo que pretendemos de alguna manera es promover un uso consciente del dinero, porque el dinero, al fin y al cabo, no deja de ser una herramienta. Y en todas las decisiones que nosotros tomamos a lo largo del día, estamos definiendo un poco el tipo de sociedad a la que queremos llegar. Entonces, no es lo mismo destinar el dinero a una cosa que otra. Yo en mi trabajo en banca sí que me he encontrado a lo largo de mis años de experiencia mucha gente que me pregunta qué rentabilidad le da determinado depósito, pues si te da un 4, si te da un 5, pero nadie te pregunta qué es lo que vas a hacer con su dinero, nadie te está preguntando si lo vas a invertir, por ejemplo, en armamento, que es algo que ocurre, o lo vas a invertir en determinadas acciones que contradicen su forma de pensar. Ahora mismo estamos presentes en esos países, Países Bajos, Bélgica, España, Alemania, en Reino Unido una filial y una agencia en Francia, pero también estamos presentes en América Latina y somos parte de la Alianza Global de Banca con Valores, que es la unión de 54 bancos y creciendo a nivel mundial, que tienen también esa forma de entender la banca de la misma manera que Trío 2. ¿Cuál es nuestra misión? Lo que tendemos, lo que nos motiva en nuestro trabajo. Pues es lo que hablaba antes, mejorar la sociedad, trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas y del planeta. Dentro del tema de la responsabilidad social que estábamos hablando, hay un factor medioambiental importante, uno económico y uno también social. Promovemos ese uso consciente del dinero y luego, a la hora de operar, como banco que somos, ofrecemos una serie de productos y servicios que dan respuesta a nuestros clientes, es decir, permitimos que la operativa de nuestra banca sea la de cualquier otra entidad, pero nuestro objetivo y a lo que destinamos el dinero no tiene nada que ver. Entonces, cuando hablamos de banca ética, nos referimos sobre todo a que cuando estudiamos una propuesta de financiación, lo que nos mueve es saber fundamentalmente qué aporta esa empresa o ese proyecto. Ya comento, como en todos los bancos, sí que es verdad que cuando se estudia una financiación, normalmente se ahonda en el tema de rentabilidad económica, capacidad de pago, garantías. En nuestro caso, lo primero que preguntamos es ¿a quién vamos a financiar y para qué? ¿Y cuál es el impacto que esa financiación tiene en la sociedad? Es decir, por ejemplo, en un caso de un centro especial de empleo, cuando nosotros hacemos nuestra propuesta, decimos, pues este centro especial de empleo contrata a 900 personas con discapacidad. Es decir, queremos generar impacto, lo medimos y lo contamos. Todos los años en nuestra página se publica el informe de impacto anual donde decimos cuántas hectáreas de agricultura en ecológico hemos permitido financiar, cuántos empleos para personas con discapacidad, ¿cuántos menores han sido atendidos en los centros de menores tutelados por la Junta y gestionados por asociaciones? Entonces, para nosotros es fundamental ser transparentes y contar todo eso que estamos haciendo. Es decir, ahora mismo os invito a todos a que os metáis cuando podáis en la página de Trío 2, porque allí podéis ver exactamente qué es aquello que estamos financiando. Es decir, cualquiera de nuestros clientes puede ver que con el dinero que tiene depositado en nuestra entidad, que hay veces que hay gente que dice, pero si solo tengo X, da igual. Me refiero, con tu dinero, tu X, tu cantidad, tú estás contribuyendo
a este tipo de sociedad, tú estás contribuyendo a este tipo de acciones. Entonces tú te puedes meter y decir, quiero saber ahora mismo qué está financiando Trío 2 con mi dinero. Pues puedes ver eso, que hay agricultura ecológica, centros especiales de empleo, residencias para mayores, etcétera. Cifras. Cifras, al fin y al cabo, están en la página, las podéis ver ahí. Hemos crecido, estamos creciendo de manera importante. Sí que es verdad que hasta el año pasado teníamos algún cierto desequilibrio porque teníamos muchos clientes que nos confiaban sus ahorros y nuestro objetivo, el de las oficinas comerciales y el de las es buscar empresas y proyectos a los que financiar. Pero claro, hay un punto de partida importante y es qué está aportando tu empresa y tu proyecto para mejorar nuestra sociedad. Y a partir de ahí hablamos. Es decir, podemos encontrar empresas rentabilísimas, estupendas, a las que nosotros no vamos a financiar. No, si no tenemos claro que van a contribuir a mejorar. Hogares con energía verde, etcétera. Ofrecemos la gama de servicios financieros y bancarios. Como os digo, somos un banco. Hay gente que incluso viene, oye, venimos a pedir patrocinio para tal. No patrocinamos, no tenemos obra social, somos un banco. Pero no vendemos seguros, no vendemos frigoríficos, no regalamos sartenes, ni toallas, ni nada por el estilo. O sea, hacemos banca. Tú, cliente de ahorro, te damos todos los servicios que puedas tener y además te damos la confianza y la seguridad de que tu dinero está trabajando en una dirección, que es la que normalmente está acorde con tu forma de pensar. Y tú, cliente de financiación, sabes que estás trabajando con una banca ética que se mueve por estas premisas. ¿Qué es lo que esto además hace? Pues nosotros unificamos, o sea, no somos un banco en el sentido de que están nuestros clientes de ahorro y de financiación. Para nosotros es muy importante el sentimiento de comunidad. Realmente es que si lo pensamos, cuando uno empieza a trabajar con un banco o firma una financiación con un banco o uno firma una hipoteca, esa relación va mucho más allá de una simple operación financiera. Uno, de alguna manera, queda ligado a esa entidad. Entonces, cuando nosotros financiamos un proyecto de una empresa, nos sentimos de alguna manera que somos parte de esa empresa, que nos gusta andar el camino con esa empresa, ver la manera de a lo mejor ayudarle en la toma de decisiones o estudiar su financiación o simplemente darle cobertura. Y no es simplemente yo te presto un servicio y no te veo, no. Nosotros estamos juntos y hacemos el camino juntos. Y luego, a nivel de empleados, es verdad que también hay mucho sentimiento de comunidad. Estos son los 3 sectores fundamentales a los que nos dirigimos. Son muy parecidos, como habréis visto a lo largo del día, de las vertientes de la responsabilidad social. Nos movemos en el sector medioambiental, en el cultural y en el social. En el sector medioambiental financiamos energías renovables, es decir, no financiamos otra energía, no financiamos gasolineras, no financiamos cualquier tipo de energía de carbón, sino biomasa, fotovoltaicas, eólicas, etcétera. Construcción sostenible y vivienda social, agricultura y ganadería ecológicas y conservación de la naturaleza. En cultura cada vez tenemos más presencia. Por ejemplo, en el tema de cine, cada vez estamos financiando más cine. Casi todas las últimas películas premiadas en los Goya que conoceréis, Campeones y otras, y Entre dos aguas, han sido financiadas por Trío 2 Bank. También, en ese sentido, ese compromiso se acredita. Es decir, cuando se financia una película se lee un guión y se ve qué es lo que se está financiando, se ve si hay sintonía con la misión de Trío 2. Y luego también, pues, a nivel social, todo el tema de integración social, todo el tema de atención a capacidades diferentes, asociaciones, personas mayores, comercio justo y demás. Más números. 8.700 iniciativas en presencia. Entonces, aquí ya hablamos de lo que es la gama de productos que tenemos y aquí ahora mismo en la financiación para empresas e hipotecas. Entonces, tema de empresas, lo que decimos, todo tipo de servicios, pero para particulares también. Prestamos todo tipo de servicios a particulares con financiación de hipotecas, domiciliación de nómina y demás.
Por ejemplo, en el tema de hipotecas, solo financiamos hipotecas de primera vivienda. No financiamos una compra de una vivienda para especular, ni para que sea una segunda residencia, ni nada por el estilo. ¿Cómo operar? La banca de Internet. Presencia, tenemos muy poca presencia física. Es decir, en Castilla-La Mancha la única oficina que hay es esta de Albacete y desde aquí se gestiona toda Castilla-La Mancha. Por lo tanto, nuestra banca por Internet es bastante ágil. Y luego creamos alianzas con la Alianza Global de Banca con Valores, con B Corp y demás. ¿Cómo creamos comunidad? Pues en las oficinas a veces hacemos incluso encuentros, ponemos simplemente encuentro clientes e incluso no clientes en torno a un motivo o a una acción común. Por ejemplo, en Albacete hemos hecho sobre qué es una ciudad sostenible y entonces pues, hubo una serie de participantes que nos explicaban qué era para ellos una ciudad sostenible o hacia dónde teníamos que ir. Organizamos encuentros de banca con valores y ponemos en contacto, ya no solamente a través de nuestra página web, para que la gente vea qué financiamos, sino incluso organizamos jornadas de encuentro de banca con valores, donde nuestros clientes de ahorro pueden ver en primera mano a algunos proyectos o empresas que hemos financiado con su dinero. Entonces se establece una jornada y allí se puede explicar, ellos explican en primera mano cuál es su modus operandi, su empresa y demás. Aquí hay una serie de páginas de los servicios Reduce tus emisiones, donde estamos metidos, o Agricultura Social. La Fundación Trío 2 y la Red de Oficinas de Albacete. Entonces, para resumir, esto ha sido así un poco rápidamente y así a salto de mata lo que es la presentación de PowerPoint para que conozcáis un poco lo que es Trío 2. En cuanto al tema que nos ocupa, que son estas jornadas de responsabilidad social empresarial, a mí me gustaría puntualizar dos cosas. Una, el tema que ha apuntado Fátima en primer lugar y que me parece fundamental, y que lo he dicho en primer momento, que es rentabilidad económica y rentabilidad social. Nosotros, como os decía antes, en nuestras propuestas evaluamos la capacidad de pago, evaluamos esas garantías y evaluamos la aportación del valor cualitativo. Entonces, nosotros como empresa ya no es que estemos comprometidos con la responsabilidad social, sino que vemos de primera mano empresas, proyectos, asociaciones que son capaces de ser socialmente responsables, económicamente sostenibles y socialmente sostenibles. No es una contradicción, se puede conseguir y normalmente se producen muchas más sinergias cuando se tiende a esa responsabilidad social que cuando no se tiene. Es una cuestión ética, es una cuestión de conciencia, pero realmente es una cuestión también empresarial y produce también sus beneficios. Entonces, ya para terminar, y sobre todo porque ya la hora es un poquito ya tarde, es importante ese cambio de mentalidad. Además, me ha sorprendido lo que comentaba Fátima, porque yo estudié aquí en esta facultad y cuando yo estudié no se hablaba de responsabilidad social empresarial. Sí que se hablaba en términos económicos, en términos, se cuantificaban los beneficios y demás. Entonces, me agrada mucho que realmente eso ya se estudie desde la universidad, porque es cierto que todas las personas que ahora mismo están estudiando y que el día de mañana van a ocupar puestos en empresas, en proyectos o se van a establecer como autónomos, tengan ya esa mentalidad desde el principio de la concepción de su idea económica. Y nada más, con esto termino. Voy a poner un vídeo también, pequeñito, de 1 minuto, para que resume en realidad qué es Trío 2 Bank y la... ¿Hay conexión a YouTube o no? ¿Sí? Vale. Aquí. Hay volumen. Ambos tienen empleados amables que le resuelven. Un momento. Ya. Imagínese 2 bancos. Ambos tienen empleados amables que le resuelven sus dudas y ambos son bancos solventes. Usted puede realizar pagos, ahorrar, invertir. Ambos ofrecen tarjetas de débito y operan por internet y teléfono, pero uno de ellos hace las cosas de forma diferente.
Este banco solo invierte en economía real, en sectores que benefician a la sociedad y al medio ambiente, en energías renovables y agricultura ecológica, en integración social y cultura, empresas y organizaciones viables que trabajan para mejorar la vida de las personas. Para poder financiar, este banco utiliza los ahorros de sus clientes de forma transparente, poniendo en relación a los que tienen dinero con los que lo necesitan. Los clientes de este banco saben que con sus ahorros contribuyen a un mundo mejor. Hablamos de un banco europeo independiente. Ese banco somos nosotros. Triodos Bank, el referente europeo en banca ética y sostenible. Lo desenchufa Fuera. Si hablamos de calidad del sonido, los audiófilos prefieren los amplificadores de válvulas de vacío. ¿Qué ha pasado? Que se ha reiniciado. Ha sido el cable, he soltado el cable allí para darle a todo un final dramático. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos los participantes, pero vamos a hacer, antes de terminar, un turno de preguntas, ¿vale? ¿Alguna pregunta? ¿No os interesa el tema? ¿Estáis cansados? Bueno, yo voy a pues puntualizar lo que ha dicho Encarni con respecto al Corte Inglés y a meterme un poquito con ellos, porque creo que no hace falta crear puestos de trabajo para nada, para una persona con discapacidad. Sí que estamos totalmente cualificados en diferentes áreas. Lo que sí es adaptar, como ha dicho Encarni, el puesto de trabajo o un empleo con apoyo, simplemente. Entonces, creo que tendríais que... Por alusiones. La verdad es que creo que no me he explicado bien. Lo que quería ser... O sea, no quería ser excesivamente optimista, porque en este tipo de foros es verdad que lo he oído muchas veces, ¿no? Y entonces quería darle un punto de realismo. Por otra parte, Encarni lo sabe, tenemos a día de hoy, hay 4 personas con discapacidad intelectual haciendo prácticas en nuestro centro de trabajo de aquí de Albacete. Con ella lo he hablado ahora, pero hace muchas veces también. Ojalá tuviéramos algún sitio no. Hay centros de trabajo que son en los que es más fácil incluir una persona sin tener en cuenta ninguna discapacidad, pues porque no hace falta. Estoy pensando en el equipo de redes sociales del Corte Inglés, que es mucha gente. Y hay un porcentaje muy alto de personas que tienen alguna discapacidad. También en el call center nacional, en servicios de atención al cliente. Es verdad que luego, si descendemos a un centro como Albacete, Talavera o Guadalajara, que son los que yo gestiono, que son centros comerciales, es verdad que ahí nos resulta más difícil. Pero difícil no es imposible, ni mucho menos. Encarni, ¿cuántos años llevamos ahí con pico pala? Claro que sí, que lo vamos a... Y luego es verdad que no nos aprieta el zapato porque ese 2% lo cumplimos de sobra. Pero con pequeñas discapacidades la empresa quiere y tiene vocación de... compromiso total, pero vamos, que vale. Trabajamos día a día. No me he sentido aludido, vamos, para nada. Nada. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, solamente decir que mañana se retoma el curso de verano a las 9:30 de la mañana, ¿vale? Venga, muchísimas gracias.